Buenas noches a todos. Sean bienvenidos a esta charla temática que el día de hoy ofrece el laboratorio de SIC de la Facultad de Arquitectura, Bogotá, Universidad de la Gran Colombia. Primero que todo, quiero compartirles una introducción con relación a lo que es el laboratorio de SIC, para aquellos que de pronto aún no lo conocen. Nuestro laboratorio, dentro del proyecto, pues tiene por objetivo apoyar y fortalecer todos los procesos académicos e investigativos que se desarrollan en nuestra universidad, en las diferentes facultades y programas, apoyándolos mediante el uso de tecnologías SIC. Nosotros, dentro del laboratorio, tenemos dos líneas de acción principalmente. Una que tiene que ver con fortalecer los procesos de investigación, apoyando precisamente el desarrollo de los proyectos y fomentando la interdisciplinariedad de los mismos. En este caso, digamos que ese es el punto en el que estamos trabajando para lograr precisamente una integración entre las diferentes facultades a partir de los procesos investigativos. Por el otro lado, también tenemos como línea de acción ampliar el campo de conocimiento mediante estrategias como la cualificación profesoral, las asesorías y acompañamiento que se hace a toda la comunidad académica, tanto estudiantes como docentes, y también a partir del plan de estudios, incursionando en él con cursos selectivos, cursos libres, que se ofertan directamente desde el laboratorio. Proyectamos todo esto a partir de esa cualificación, pero también de los cursos hacia profesores y estudiantes que puedan ser multiplicadores de este conocimiento de SIC, generando una apropiación y una experimentación y fomentando obviamente la investigación con temas relacionados con SIC en toda la comunidad académica. El día de hoy, dentro de todos los servicios que presta el laboratorio, pues tenemos una charla temática que nos va a abordar el tema de BIM y SIC, entendiendo que estas dos herramientas o metodologías nos permiten mejorar la planificación y la gestión de ciudades e infraestructuras, articulando de alguna forma la planificación y el diseño. El día de hoy, nuestro invitado, el ingeniero Rafael González Castillo, quien nos acompaña por parte de ESRI Colombia. Él es ingeniero catastral y geodesta, candidato a máster en gestión de información. Ha enfocado su carrera al estudio de los sistemas de información geográfica y la geomática. Fue asesor temático y administrador de plataformas en el semillero de innovación geográfica de ESRI Colombia y actualmente se desempeña como ingeniero de mercadeo técnico para el sector de educación en ESRI Colombia. Ingeniero Rafael. Buenas tardes, Jenny, muchas gracias. Gracias por la presentación. Antes que nada, quiero agradecer por el espacio. Quisiera que me confirmaras, por favor, cuando ya puedas ver mi pantalla. Ya se ve. Ya la estamos viendo. Listo, entonces, buen día a todos. Espero estén muy bien, espero hayan tenido un buen día, sobre todo por todos los temas que estamos viviendo a nivel mundial con la pandemia y pues con la situación del país. Les quiero dar la bienvenida a esta charla titulada BIM y SIC, una poderosa integración para abordar diferentes desafíos globales. Como ya Jenny me presentó, mi nombre es Rafael González, yo soy ingeniero
catastral y geodesta, y actualmente me desempeño como ingeniero de mercadeo técnico y coordinador del programa ARGIS for School Bundle del sector de educación de ESRE Colombia, Panamá y Ecuador. No siendo más, quiero que conozcamos de qué se trata esta colaboración entre BIM y GIS, iniciando por la visión que tiene esta alianza entre estas dos grandes tecnologías. Se prevé que para dentro de 30 años, la población mundial haya aumentado en aproximadamente más de 3.000 millones de habitantes. Este crecimiento dará como un resultado que aproximadamente el 75% de la población viva en ciudades o en centros urbanos. Al día de hoy, esto significaría que tendríamos que construir 1.000 viviendas por día. Es por esto que la forma en la que se desarrollan proyectos de infraestructura, así como ya muchas actividades lo han hecho, pasará por un proceso de transformación importante que permita cumplir con todos estos requisitos. Debido a esto, Autodesk y Esri se unen con una fantástica alianza con un único objetivo, que es transformar la forma en la que se planea, se diseña y se construye. Todo con el ánimo de crear comunidades inteligentes, mucho más sostenibles y resilientes, generando así proyectos de construcción exitosos, mucho más exitosos y con un menor impacto en el mundo y en el entorno que rodea al proyecto. Quiero invitarlos a que veamos en el siguiente video los desafíos y oportunidades globales en los cuales se apalanca y se basa esta alianza de Autodesk y Esri. Bueno, como vimos en el video, efectivamente los retos son grandes, pero la idea es que con esta integración entre BIM y SIG, estos retos se conviertan en oportunidades. Por un lado, tenemos los grandes avances en cuanto a transformación digital y avances tecnológicos, que además de todo sabemos que hace un año por diferentes temas estos avances tuvieron que acelerarse mucho más. Podemos ver cómo en las diferentes etapas, en los diferentes puntos de nuestros proyectos empezamos a usar sensores para la recolección de información. Empezamos a recopilar grandes cantidades de información y empezamos a usar herramientas que me van a poder permitir analizar estos grandes datos de información de una manera totalmente eficaz.
Y por el otro lado, tenemos la expresa necesidad de realizar todas esas tareas y todos estos labores de una forma responsable con nuestro entorno. Para esto vamos a necesitar flujos de trabajo cada vez más conectados entre las diferentes disciplinas y cada vez más transparentes, en aras de aprovechar estos avances de tecnología y transformación digital para ser más eficaces, pero evidentemente reduciendo impactos negativos en la sociedad, el ambiente y la economía del entorno. La agenda que quiero que tratemos el día de hoy inicia efectivamente hablando de la integración de BIM y SIG. Dentro de esto ya hablamos de cuál es esa visión de la alianza Autodesk y Esri. Vamos a tocar también los temas de qué son los SIG, qué es el BIM, su integración y obviamente los beneficios que esta integración trae. Tocaremos 3 puntos más adicionales importantes, que es la interoperabilidad entre los productos de estas grandes tecnologías, algunas demostraciones y al final haremos una pequeña sesión de conclusiones y preguntas, abordando netamente el tema que nos concierne el día de hoy. Es necesario que nos hagamos idea o recordemos para las personas que ya han trabajado esto, qué son los sistemas de información geográfica. Técnicamente, un sistema de información geográfica es un marco de trabajo que reúne, gestiona y analiza datos alfanuméricos y geográficos en conjunto. La integración de estos dos tipos de datos, los ya mencionados, alfanuméricos y geográficos, me va a permitir analizar la ubicación espacial de diferentes fenómenos de estudio y organizarla como capas de información para su visualización en mapas 2D o en escenas en 3 dimensiones, permitiendo así que se revelen conocimientos muchísimo más profundos a partir de información que encontramos escondida en nuestros datos, viéndolo como patrones de ubicación, patrones de localización, relaciones entre diferentes fenómenos en un entorno específico o relaciones de un único fenómeno con el entorno que lo rodea. Todo esto en pro de tomar decisiones mucho más inteligentes. Una forma más coloquial de definir qué es un sistema de información geográfica y que es muy acertada es una unión de 5 elementos específicos. Estos elementos inician con los datos que ya mencionamos, datos alfanuméricos y geográficos. Estos datos tienen que pasar por un segundo elemento que son los procesos. Evidentemente, cuando yo tengo datos puedo sacar algunos análisis visuales, algunos análisis por encima de lo que estoy viendo. Por ejemplo, lo que mencionaba de los patrones de ubicación. Podemos ver que todos mis fenómenos estudiados, todas mis construcciones se están ubicando en un área específica de mi ciudad. Sin embargo, para ir mucho más allá, nosotros necesitamos aplicar procesos a estos datos, procesos como análisis espaciales, análisis de cercanías, qué está cerca mío, qué impacto tiene el entorno cerca mío, análisis de ruteo, análisis de trazos de rutas, análisis de densidad o puntos de densidad, entre otros. Evidentemente, estos datos van a pasar por nuestros procesos a través de 2 elementos más, que son el hardware y el software, nuestros elementos físicos, nuestros equipos y todas las herramientas de software que nos van a permitir pasar estos datos por sus procesos para obtener resultados eficaces y mucho más fáciles de analizar. Sin embargo, tenemos un quinto elemento, que es el talento humano. Puede ser el elemento más importante a mi modo de ver. Sin talento humano, sin nadie que vea los datos, sin nadie que los recolecte, sin nadie que los analice, sin nadie que los publique, un sistema de información geográfico es prácticamente nada, no estamos haciendo absolutamente nada. Entonces el talento humano es uno de los 5 elementos y tal vez el más importantes que conforman un sistema de información geográfica. Si estamos hablando de sistemas de información geográfica, también tenemos que hablar de qué es la tecnología BIM. La tecnología BIM puede ser cualquier tipo de solución tecnológica que participe en la creación y gestión de los modelos BIM a lo largo del ciclo de vida de todas las construcciones. Y cuando hablamos de modelos BIM, nos estamos refiriendo a todo el modelado tridimensional y virtual de todos los datos que hacen parte de la planificación, el diseño, la construcción, el uso, el mantenimiento y hasta la deconstrucción de nuestro proyecto. En ese sentido, podemos decir que la tecnología BIM pueden ser bases de datos, pueden ser hardware, equipos de hardware, pueden ser programas o aplicaciones software.
Y es importante que nos detengamos un poco en este tema porque tenemos que romper algunos mitos que hay alrededor de, el modelado de información. BIM no es el diseño, BIM no es Revit. Otra cosa que se dice muy comúnmente es que BIM solo funciona para proyectos de edificación. Esto también es un método. Es importante que tengamos en cuenta que la tecnología BIM no es un fin, no es un producto. La tecnología fin es un medio, es la metodología que van a usar nuestras empresas, nuestra organización, nuestros diferentes sectores para llegar a ese fin. Es un medio que se apalanca en tres pilares importantes. El primero de ellos son los procesos, el primer pilar son los procesos. Evidentemente, toda organización debe tener sus procesos específicos y detallados para llegar a un fin. Y estos procesos deben estar de acuerdo a la metodología BIM, deben estar de acuerdo al modelado digital de todos mis datos. Es importante aclarar que BIM no es quien genera los procesos los genera la organización y a través de estos procesos van a poder lograr implementar la metodología BIM. Nosotros no podemos simplemente decir, estoy en un proyecto de construcción y voy a agregarle modelos tridimensionales virtuales de mis datos solo porque sí, solo porque está de moda, sin saber a qué objetivos estoy apuntando, sin saber a qué procesos estoy añadiéndole esa metodología. Porque evidentemente hacer las cosas por hacer solo generan que los proyectos caigan por sí solos. Entre estos procesos tenemos varios ejemplos de procesos, pueden ser el intercambio de información. La organización debería especificar cómo se va a realizar este intercambio de información entre los diferentes actores, el trabajo colaborativo, que nos vamos a dar cuenta que es algo muy importante en esta metodología, y cómo se va a manejar la información. El segundo de los pilares que apalanca a BIM son las personas. Tal y como pasa con los sistemas de información geográfica, si no hay alguien que use, si no hay alguien que haga, si no hay alguien que cree, no vamos a tener una metodología confiable. Estas personas deben tener muy claros sus roles dentro del proyecto y deben contar con los conocimientos, habilidades y experiencia necesarias para trabajar con estos datos y con estos tipos de información. A estos dos pilares se le suman un tercer pilar que son las herramientas y en este grupo estamos abordando todo el software y hardware que me va a permitir tener dos tareas o poder crear dos tareas importantes que son el conocimiento técnico y el mantenimiento de este conocimiento y la validación de información. ¿Por qué hablamos de conocimiento técnico? Dentro de las personas establecimos que cada persona debería tener el conocimiento relacionado a su trabajo en todo este proceso de integración SIG y BIM. Sin embargo, el BIM habla mucho de la colaboración entre diferentes actores, lo que quiere decir que debe existir una transmisión de conocimiento y a través de estas tecnologías nos vamos a apoyar en la generación, mantenimiento y transmisión de este conocimiento técnico. Y evidentemente las herramientas deben apoyar la validación de la información para hacerla mucho más eficaz, hacerla mucho más creíble y tener información totalmente verídica y correcta. Conociendo un poco más o menos de qué se trata esta metodología o muy por encima qué es la metodología BIM, vamos a hablar de por qué utilizarla, por qué aplicarla a nuestros proyectos. La razón más importante tal vez es que involucra a todos los actores desde la fase inicial, en la fase de definición, hasta la ejecución de forma totalmente conjunta. Esto va a reducir esfuerzos, tiempos y costos. Si nosotros nos ponemos a pensar en metodologías tradicionales, muchas de ellas funcionan con un voz a voz. El arquitecto hace el plano, lo pasa al ingeniero, el ingeniero califica, lo devuelve al arquitecto, el arquitecto corrige, lo pasa al ingeniero, el ingeniero lo pasa a la tercera persona en el escalafón, que puede ser un ingeniero estructural o un ingeniero de redes, la persona lo revisa, lo devuelve nuevamente al ingeniero, quien lo devuelve nuevamente al arquitecto, y así vamos creando un escalón en el que con cada persona o con cada actor que interviene se va duplicando el tiempo y con él van aumentando los esfuerzos y los costos. La metodología BIM propone que desde el inicio todos los actores estén enterados, todos los actores estén participando. Tal vez no en un 100%, pero sí en algunas mesas de concertación pequeñas en las que desde un principio
todos tengan en cuenta qué se va a hacer, todos den sus opiniones y todos vean los cambios que sean necesarios para empezar con nuestro proyecto. Existe una gráfica que se llama la curva de Maglini. Es una gráfica que pretende explicar el esfuerzo y costo de un proyecto en función de tiempo. Para Maglini, el comportamiento del esfuerzo y los costos en función de tiempo es más o menos así. Si nos damos cuenta, tenemos un pico muy elevado en un tiempo ya avanzado en el que tal vez estemos en una fase de construcción o de ejecución. Entonces, estamos en las metodologías tradicionales, estamos poniendo todo nuestro esfuerzo en las etapas de construcción y ejecución del proyecto. No obstante, para la metodología BIM, la distribución de esfuerzos se comporta más o menos así. Si se dan cuenta, los esfuerzos se corren mucho más hacia la izquierda, poniendo su pico en unas fases mucho más tempranas en las que tal vez estemos en unas etapas de diseño o de planeación. Esto implica que nosotros vamos a poder prever desde un inicio cuáles son las distintas situaciones que pueden llegar a afectar mi proyecto de construcción desde el principio. Es decir, desde que estamos en la fase de planeación, tenemos todos los esfuerzos en el proyecto para saber qué puede pasar, cómo lo podemos solucionar en nuestras posteriores fases y así terminar nuestro proyecto con un esfuerzo menor, con un esfuerzo mínimo prácticamente. En esta gráfica de Maglini también se traza la curva de costos en cambios, que es totalmente creciente. Esta curva demuestra que efectivamente a medida que aumenta el tiempo, los cambios que se hagan al proyecto van a ser muchísimo más costosos, mientras que si los cambios se hacen en principios de la fase de planeación y diseño, van a ser muchísimo menores estos cambios. ¿A qué me refiero con cambios? Cualquier tipo de cambio que afecte el proyecto. Cambios en los planos, cambios en los diseños, cambios en los materiales, cambios en la forma de construcción, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos ver que la metodología tradicional tiene una gran desventaja y es que cuando nosotros estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo, si tenemos que llegar a hacer algún tipo de cambio, los costos van a ser muy elevados. Mientras que la metodología BIM nos indica que cuando nosotros sepamos en nuestra época de mayor esfuerzo que tengamos que hacer algún tipo de cambio, los costos van a reducirse muchísimo. Además de esto, también se nos muestra la curva de habilidad de impactar en costo y ejecución, que es totalmente decreciente. La voy a poner de color morado. Es totalmente decreciente, indicándonos así que cuando nosotros estamos trabajando con metodologías BIM, nuestros mayores esfuerzos pueden lograr mucho más impacto en los costos y en la ejecución que cuando lo estamos haciendo en metodologías tradicionales. Entonces, todos estos son ventajas grandísimas de trabajar con metodologías BIM. Nosotros como colombianos muchas veces hemos visto cómo en otros países, sobre todo el Oriente, empiezan a construir rascacielos gigantes y a los 2-3 meses ya los terminaron completamente. Esto no es porque ellos sean más rápidos construyendo, esto no es porque tengan mucha más tecnología, esto se debe a que antes de esos 3 meses de construcción hubieron años de planeación, hubieron años de diseño, aumentaron sus esfuerzos en las etapas iniciales de diseño y planeación para que posteriormente las etapas de construcción no tuvieran que invertir tanto esfuerzo, no tuvieran que invertir tanto en costos y la terminación de este proyecto de construcción fuera con mínimos esfuerzos. En este sentido, cuando hablamos de SIG y BIM y su integración, podemos darnos cuenta que tenemos todo un flujo de trabajo continuo, desde la planeación hasta la ejecución, en el cual nuestras herramientas pueden hacer que el proceso sea mucho más transparente, que el proceso sea mucho más eficaz. Por la parte de los sistemas de información geográfica tenemos muchas funcionalidades
que pueden iniciar con la planificación integral, es decir, la planificación del todo el entorno para el geodiseño. ¿Dónde van a estar ubicadas mis construcciones? ¿Dónde van a estar ubicadas mis vías? Y cómo esto va a afectar el entorno y, más importante aún, cómo el entorno va a afectar mi construcción. Vamos a tener un mayor control en la implementación en el entorno, es efectivamente lo que estábamos hablando. Vamos a tener un mayor control de pendientes en donde va a poner la construcción, tipos de suelos, normatividades, regulación y normatividad de permisos. Vamos a saber qué podemos construir y qué no podemos construir en nuestra ciudad. Y obviamente a partir de la regulación y la normatividad de permisos y el entorno que rodea a nuestra construcción, vamos a saber en qué puntos de la ciudad vamos a generar mucho más ingresos con nuestro proyecto. Añadiéndole esto, la metodología BIM, vamos a tener que aparte de todo el estudio del entorno, podemos tener una planeación y diseño de la construcción mucho más eficaz con los llamados gemelos digitales, un diseño detallado de la construcción, sea cual sea esta construcción, un control mucho más grande sobre la preconstrucción y la construcción, y obviamente un control sobre la documentación que tiene que ver con todo el proceso de generación, diseño, planeación y construcción de nuestro proyecto. ¿Cuáles son los beneficios que se han visto que trae la interoperabilidad entre BIM y SIG? El primero de ellos es que mejora todos los flujos de trabajo con la integración de los datos. Vamos a ver en una demostración más adelante que tradicionalmente y anteriormente esta integración de los datos era mucho más difícil, se hacía a través de archivos separados, tal vez existía una barrera entre el Departamento de Sistemas de Información Geográfica y el Departamento de Diseño, que permitía que la comunicación no fuera la mejor. Entonces la integración de datos va a ser mucho más óptima con una interoperabilidad entre BIM y SIG. Vamos a fortalecer el entorno colaborativo en el proyecto. Al estar todos involucrados en el mismo flujo de trabajo, no vamos a tener flujos de trabajo separados, vamos a estar todos involucrados en el mismo flujo de trabajo. La colaboración y el entorno colaborativo del proyecto entre las diferentes áreas y entre las diferentes ciencias va a mejorar muchísimo. Vamos a evitar la duplicidad de datos y me atrevo a asegurar que vamos a tener una duplicidad totalmente nula. Esta duplicidad no va a existir debido a que el flujo de trabajo lleva sus datos en todo su ciclo de vida. En ningún momento el departamento de SIG va a generar una copia para el departamento de BIM. En ningún momento el departamento de BIM va a editar los datos generando una tercera copia para el departamento de SIG para devolver los datos. No, el ciclo de vida de los datos va a empezar desde el inicio del proyecto hasta el final y va a ser totalmente continuo, lo que indica que la duplicidad de datos se va a eliminar totalmente. Vamos a tener un retorno de inversión por varias razones. Primero, al tener un único flujo de trabajo, los tiempos se reducen y efectivamente en función de tiempos la eficacia aumenta. Y segundo, vamos a minimizar las visitas a campo y a obra con todo este tema de los gemelos digitales. Ya podemos desde la oficina hacer controles mucho más específicos en cuanto al entorno y en cuanto a la construcción. Entonces, estos costos que generan las visitas a campo y a construcciones y los tiempos elevados con las adiciones de tiempo, los vamos a eliminar totalmente y por ende las ganancias van a ser muchísimo más altas. Vamos a poder tomar decisiones en tiempo real. El hecho de que nuestros datos SIG estén totalmente conectados con nuestros datos BIM y en tiempo real nos va a permitir tomar decisiones en el momento en el que suceda algún cambio en nuestro plan, ya sea un cambio en el entorno o ya sea un cambio en el modelo digital. Y finalmente vamos a tener una mayor seguridad, vamos a minimizar los riesgos, vamos a permitirnos adelantarnos a los imprevistos y vamos a tener más información relacionada al proyecto con una mayor seguridad. En el marco de toda esta integración, es importante hablar de la forma en la que se da la interoperabilidad entre los productos de ambas casas, Esri y Autodesk, para así generar un flujo de trabajo eficiente.
Lo que vamos a ver en este momento en pantalla es una visión de cómo aplicamos una gran cantidad de información sobre una ciudad para convertirla en ciudad inteligente. Para superar los desafíos macroeconómicos de la actualidad y construir una infraestructura mucho más sustentable y resiliente, necesitamos una manera más simple de compartir y conectar datos de compartir información relacionada con los diseños de BIM y las tecnologías TIC. Cuando nosotros rompamos las barreras entre estas dos tecnologías, se mejorarán la planificación y la gestión urbana y podremos invertir en infraestructura con un menor impacto negativo en la sociedad, en la economía y en el ambiente del entorno que lo rodea. Podemos ver cómo tenemos algunas herramientas de la casa Esri, como ArcGIS Pro, ArcGIS Urban, ArcGIS Indoors, ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise, que efectivamente me van a dar la posibilidad de hacer un trabajo de análisis espacial potente, con el cual voy a poder operar y monitorear todo el entorno y todas las afectaciones que se dan desde el espacio a mi construcción y desde mi construcción hacia el espacio, para así poder planear y tomar mejores decisiones relacionadas con el territorio o con el terreno. Decisiones como dónde poner vías de acceso, dónde no poner las vías de acceso, cuáles edificios cercanos están tapando mi vista o cuáles edificios van a estar tapados por mi construcción, cómo afecta mi construcción al entorno, cómo el entorno afecta a mi construcción. Y por el otro lado tenemos todas las herramientas de Autodesk, bueno, la gran mayoría de las herramientas de Autodesk enfocadas en los entornos de diseño como InfraWorks, Revit, AutoCAD, que puede ser una de las más conocidas, AutoCAD Civil 3D, AAC Collection y BIM 360, que como sabremos está dirigida a la planeación interna de mi proyecto, el diseño y la construcción mucho más monitoreada y supervisada, y la documentación o el registro y monitoreo de la documentación relacionada con mi proyecto. Como lo habíamos dicho, para lograr esta integración y todos los beneficios que esta integración trae, deberíamos romper la barrera que hay entre estas dos tecnologías. ¿Cómo rompemos esta barrera? La respuesta es sumamente fácil, a través del tránsito y el traspaso de información entre ambas herramientas. Lo más general y lo más conocido es que nosotros traspasemos información o hagamos ese tránsito a través de archivos shapefile de sistemas de información geográfica, archivos DWG o de XF de AutoCAD. Sin embargo, podemos ver que hay muchos más modos de transferir esta información y mucho más eficaces, como lo son los servicios web, que al estar en la nube me permiten tener una actualización entre datos en tiempo real o estándares de datos abiertos. Sabiendo y teniendo en cuenta que la barrera se rompe a través del traslado de información, debemos conocer qué tipo de información yo puedo trasladar desde ArcGIS o desde las herramientas de sistemas de información geográfica hasta los entornos de diseño. Los datos más conocidos y que son mucho más fáciles de trabajar son los datos vectoriales, todos aquellos datos que tengan una tecnología fija, como lo es la información SIG, que normalmente nosotros vemos como shapes, en formato shape. Sin embargo, tenemos muchos más formatos de información SIG, como los layer package, archivos mucho menos estructurados, como los JSON y los JSON, por ejemplo. También podemos traspasar bases de datos completas y más específicamente bases de datos geográficas completas de datos vectoriales. Esto hablando de información SIG, sin embargo, también podemos traernos información CAD, como los planos en DWG o de XF. Otro tipo de información que podemos trasladar en esta integración son los datos BIM o los modelos virtuales tridimensionales en formato RBT o NWD. Y evidentemente, si tenemos la posibilidad de traspasar archivos vectoriales, también podemos traspasar archivos raster o de imágenes como ortofotos, modelos digitales de elevación, tal vez modelos digitales de terreno o fotografías de drones, por ejemplo. Teniendo el conocimiento de que la barrera se rompe a través del traspaso de la información y de cuál es esa información que vamos a traspasar, vamos a hablar un poco de los canales de traspaso. ¿Qué herramientas voy a usar yo para
pasar de un lado al otro mi información BIM o mi información de sistemas de información geográfica. Ambas casas, desde hace ya algunos años, han realizado muchos avances hacia las integraciones. Uno de ellos es, por ejemplo, Autodesk Connector for ArcGIS. Es un conector que está disponible en Autodesk Civil 3D e InfraWorks, cuyo principal objetivo es traer información geográfica hasta mi entorno de diseño. Ahora bien, también podemos hacer el caso contrario, traer mi información Revit hasta mi entorno geográfico. Esto lo podemos hacer a través de herramientas como ArcGIS Plugin for AutoCAD. ArcGIS Plugin for AutoCAD es una herramienta que ya tiene algunos años, es como uno de los primeros desarrollos en cuanto a conectividad entre BIM y SIG que se realizó. Sin embargo, al día de hoy todavía es compatible y al día de hoy todavía se están haciendo avances en desarrollo para aumentar su funcionalidad. También a partir de ya 2 versiones atrás de ArcGIS Pro, se ha facilitado muchísimo la incorporación y el trabajo con archivos de Revit en ArcGIS Pro, que es nuestra herramienta más potente de escritorio para el análisis geográfico. A partir de ArcGIS Pro 2.4 ya no necesitamos ningún tipo de extensión de interoperabilidad de datos para convertir Revit a capas JIT útiles. Simplemente basta con coger nuestro archivo Revit y arrastrarlo hasta ArcGIS Pro para que este se dibuje como una capa geográfica y pueda ser exportado en formatos GIS, como Shape o bases de datos. Yéndonos mucho más específicos o abordando mucho más en el tema de estos conectores, vamos a hablar uno por uno de estos conectores, iniciando obviamente con Autodesk Connector for ArcGIS. Como lo habíamos mencionado, su principal objetivo es traer información SIG a nuestros entornos de diseño. Está presente o está útil para Autodesk InfraWorks y Autodesk Civil 3D. Este conector, valga la redundancia, conecta estas dos herramientas con ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise para que desde allí podamos jalarnos información como puntos, líneas, polígonos, raster y diferentes terrenos del entorno de mi proyecto. Además de esto, no solo vamos a poder acceder a información de nuestra organización, a información que tengamos pública nosotros, sino que vamos a tener acceso a información pública de otros usuarios para utilizarla como una referencia espacial mucho mayor o para dar mucha más referencia a mi proyecto. Aunque el principal objetivo es traer datos SIG, no todo es unilateral o unidireccional. También desde InfraWorks o desde Civil 3D, a partir de Autodesk Connector for ArcGIS, vamos a poder publicar información al modelo que tenemos almacenado en ArcGIS. Desde allí vamos a poder exportar información en bases de datos. Y lo más importante, y tal vez una de las herramientas más funcionales, es que desde nuestro entorno de diseño vamos a poder editar la información que proviene o que trajimos desde ArcGIS, ya sea creando nuevos elementos o editando los elementos existentes en la capa, en su geometría o en sus atributos. Quiero que veamos estos flujos bidimensionales o bidireccionales, iniciando con cómo se realizarían flujos donde se necesita información SIG dentro de entornos de diseño. Normalmente y tradicionalmente esto se haría a través de un archivo .shape en el que yo como parte del equipo de diseño tendría que ir hasta el departamento de sistemas de información geográfica, pedirles el archivo shape, devolverme hasta mi departamento, subir la información a mi computador y posteriormente subirla a InfraWorks o a Civil 3D. Y acá ya entraríamos en un problema y es el tiempo real, es las actualizaciones. Si desde el departamento de SIG hacen actualizaciones a mi información, seguramente yo nunca voy a tener esas actualizaciones hasta que yo no vuelva a ir allá a pedir nuevamente el shape ya con las actualizaciones. La integración va a permitir que esto no pase
Y la primera demostración que quiero que veamos es precisamente la inspección y el mantenimiento de activos en tiempo real desde InfraWorks utilizando información de sistemas de información geográfica. Lo que estamos viendo en este momento es ArcGIS, lo que estamos viendo en este momento es ArcGIS Online. Posteriormente pasamos a InfraWorks y dando clic en el conector simplemente tenemos que iniciar sesión en nuestra cuenta de ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise. Observar que tenemos una gran cantidad de información, entonces vamos a seleccionar únicamente la información que quiero traerme hasta InfraWorks. En este caso voy a traerme información de las redes de servicios públicos en la ciudad. En este momento la información ya cargó a InfraWorks, pero no ha cargado en la imagen. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar cuál de todas mis capas voy a cargar a la imagen. En este caso he cargado algunas zonificaciones y una capa de hidrantes. A esta capa de hidrantes yo voy a poder consultarle absolutamente toda la información atributiva que se le ha otorgado desde ArcGIS o ArcGIS Online. El número del bloque, la descripción y también, como lo vimos antes, podemos ver incluso las fotos que se han subido. En este momento, nuestro inspector en campo está haciendo una edición agregando un nuevo hidrante en la zona que corresponde a mi construcción. Si se dan cuenta, cuando él haga esta actualización desde campo y yo venga y refresque desde InfraWorks, automáticamente el hidrante va a aparecer en la posición exacta y puedo hacer ya los análisis y las tomas de decisiones respectivas. Viendo ya cómo se comporta el trabajo unilateral desde SIG hasta BIM, vamos a ver el caso contrario. ¿Cómo puedo yo traer datos Revit a mi entorno o a mi aplicación de sistemas de información geográfica? Para esto también tenemos varias herramientas, pero como ya les comentaba, ArcGIS Pro desde hace 2 versiones tiene la opción de traer directamente estos datos y convertirlos en datos SIG. La lectura directa de ArcGIS Pro mantiene la simbología y mantiene absolutamente todos los detalles de la planimetría y los planos, no cambia absolutamente nada. Además de esta lectura directa, tenemos muchas más herramientas que apoyan el trabajo BIM dentro de los entornos SIG. El primero de estas herramientas es BIM File to Database. Vamos a convertir un archivo BIM en toda una database de capas. Make Building Layer, constructor de capas de construcción, y Create Building Scene Layer Package, crear una escena a partir de un paquete de capas. Además de esto, también podríamos llegar a traer información hasta ArcGIS Pro de Revit, utilizando servicios web estándar de la OGC, como los Webmap Service, los Web Feature Service, en ArcGIS Online o en ArcGIS Online y Enterprise, información que tengamos en ArcGIS Server, por ejemplo. Algo que es nuevo y que es sumamente importante es que ArcGIS Pro tiene la posibilidad de conectarse directamente a la nube de BIM 360. Normalmente ArcGIS Pro siempre se conecta a las nubes a partir de ArcGIS Online o a partir de ArcGIS Server, pero se ha añadido la funcionalidad de conectarse a la nube de BIM 360 para traernos y descargarnos absolutamente toda la información Revit que yo tenga en esta nube y centralizarla toda en un mismo proyecto. De eso es lo que queremos hablar en la siguiente demostración. Queremos abordar el tema de cómo dar contexto a un proyecto de infraestructura, un contexto espacial, y cómo analizar su impacto en el entorno. En pantalla estamos viendo ArcGIS Pro. ArcGIS Pro, para los que no lo conocen, es la herramienta de escritorio más potente que tiene Esri en este momento para el análisis de información geográfica. Las personas que conocen ArcMap, ArcGIS Pro es lo mismo, mucho más avanzado y con un diseño mucho más entendible. Si se dan cuenta, cuando nosotros vamos a conexiones, directamente podemos crear una conexión a BIM 360. Lo único que tenemos que hacer es ponerle un nombre a nuestra conexión
y asegurarnos que en el connection type o en el tipo de conexión tengamos efectivamente BIM 360. Cuando nosotros hacemos esta conexión, lo primero que nos va a pedir es que nos loguemos. En este caso vamos a tener que poner obviamente nuestra cuenta y contraseña de la nube de BIM. En este momento estoy poniendo la contraseña. Bueno, este código es más por temas de la organización que pide una doble autenticación, pero normalmente el código no aparece. Y podemos ver en el panel de catálogo, que es el panel que tenemos al lado derecho de nuestra interfaz, cómo la conexión a BIM Cloud Connections ha sido creada. Si yo despliego esta conexión, voy a poder ver todos los datos que tengo en mi nube de BIM. Y al cargar la información dentro de cada una de las carpetas, puedo ver que efectivamente esta información ya se descargó y ya la tengo dentro de mis datos del proyecto. Para agregarlo al mapa, simplemente tengo que arrastrarlo y ponerlo en la visualización. Y vamos a poder darnos cuenta que se agregan absolutamente todas las capas. En este caso tenemos un proyecto de edificabilidad, una edificación. Lo estamos viendo en 2D hasta el momento. Podemos ver que podemos consultar todos los atributos relacionados con cada una de las capas que el proyecto tiene. Y si yo quiero cambiar mi visualización de 2D a 3D, simplemente voy a convertir mi plano en una escena global o local, dependiendo del trabajo y el análisis que yo quiera ver. Al convertir nuestra visualización en una escena global, en este caso, podemos ver que puedo interactuar con absolutamente todas las capas. En este momento lo que estoy haciendo es apagando la capa de arquitectura y la vuelvo a encender. Además de esto, cada uno de los elementos pueden ser consultados, al igual que hacíamos en los elementos 2D. Y podemos ver que absolutamente toda la simbología y las texturas han sido guardadas, no se ha modificado absolutamente nada. No obstante, ya que tenemos nuestro diseño en ArcGIS Pro, deberíamos estar utilizándolo para el plus de nuestras herramientas SIG, que es el análisis espacial. En este caso tenemos todas las construcciones que hay en nuestro entorno, una aproximación de la vegetación que tenemos también en el entorno de nuestra construcción. Y podemos ver que nuestro primer análisis es un análisis muy importante, es un análisis de sombra. De esta manera vamos a poder ver cómo nuestro edificio está afectando a los edificios vecinos y cómo los edificios vecinos afectan mi edificio. En Colombia pasa mucho que construyen sin darse cuenta qué están haciendo y tapan vistas, tapan sol, tapan la posibilidad de tomar radiación solar. Entonces, con estos análisis podemos tener una visualización clara. En este momento lo que vamos a ver es un segundo análisis, es un análisis de radiación solar. Teniendo nuestro edificio ubicado totalmente donde va a estar ubicado, podemos ver qué tanta radiación solar va a poder recibir. En este sentido podemos tomar decisiones en función de la radiación solar, como por ejemplo, podemos poner paneles solares en el techo de nuestra construcción y van a aprovechar totalmente esta energía. Entonces podemos ver que de color rojo se está presentando las radiaciones más altas y de color amarillo las más bajas. Prácticamente sí estamos aprovechando la luz en los paneles solares, pero no en todo el techo. Siguiendo este mismo ejemplo, podríamos llegar a ver si los ventanales o los vidrios que tenemos tapando la zona de las escaleras están recibiendo radiación solar, para saber que sí estamos aprovechando estos vidrios y sí estamos aprovechando la luz natural. En este caso podemos ver que efectivamente la estamos aprovechando muy bien. Los ventanales reciben absolutamente toda la luz del sol. Los de las escaleras, me refiero. Como estamos trabajando desde ArcGIS Pro y ArcGIS Pro se conecta directamente con ArcGIS Online,
Podemos publicar nuestros datos a ArcGIS Online para hacer aplicaciones como estas, que es un tablero de control en el que tenemos la visualización en 3D, la visualización en 2D, en 2 dimensiones, la lista de los equipos eléctricos, en este caso equipos eléctricos, equipos mecánicos, tuberías. Podemos ver incluso que tenemos algunas estadísticas como los tipos de muros que hay en nuestra construcción y podemos hacer filtros, por ejemplo, por pisos. En nuestro primer piso, nuestro plano se vería de la siguiente forma. En nuestro segundo piso también tendremos nuestro plano únicamente en nuestro segundo piso. Y si se dieron cuenta, no solo cambió el plano, sino que también cambiaron nuestras estadísticas. Vamos a poder darnos cuenta que en los tipos de muro del segundo piso tenemos una distribución diferente a los tipos de muros en el garaje, por ejemplo, o en el sótano. De esta manera es que nosotros vamos a poder aprovechar toda la información Revit traída a nuestros entornos de sistemas de información geográfica. Sé que no nos queda mucho tiempo, entonces para nombrar otras aplicaciones, así muy rápidamente, podemos realizar simulaciones de mantenimiento de activos, de movilidad, comparaciones entre el diseño y la construcción final, estudios de riesgos en los proyectos, en cuanto a materiales, en cuanto a durabilidad, definición de estándares y normatividad de modelados, y la supervisión de activos, que es algo más o menos de lo que hicimos en la primera demostración. Para concluir con esta charla, quisimos hablar un poco de las ventajas que trae la integración entre BIM y SIG, y hicimos tres grandes hallazgos en cuanto a los beneficios. El primero de estos es que utilizar BIM integrado con SIG nos permite ejecutar proyectos cada vez más complejos en menos tiempo de lo que lo estamos haciendo ahorita. En principio, porque vamos a mejorar la colaboración entre los diferentes equipos que intervienen en toda la elaboración del proyecto, y además porque vamos a acelerar la decisión en cuanto al diseño, poniendo un mayor esfuerzo precisamente en esta etapa. El segundo beneficio es que vamos a poder comunicar de manera eficaz la intervención de los proyectos o la intención de los proyectos a las entidades involucradas. ¿Cómo hacemos esto? En principio, creando modelos contextuales y enriquecidos con información de sistemas de información geográfica o del entorno del modelo. Segundo, vamos a ofrecer una mayor visibilidad del proyecto en cuanto al diseño y en cuanto a la afectación que tiene en su espacio. Y vamos a acelerar las aprobaciones y todos estos procesos de aprobación normativa para la construcción de nuestros proyectos. El tercero de nuestras ventajas o de nuestros beneficios es la reducción de riesgos. A partir de la integración BIM y SIG, vamos a minimizar la pérdida de la información y aprovechar esta misma información en todo el ciclo de vida del proyecto, desde la planeación hasta su ejecución. Además de esto, vamos a facilitar la entrega de los proyectos. Va a ser mucho más eficiente y vamos a reducir errores en estas entregas, y a través de un flujo de trabajo completo, transparente y continuo, vamos a mejorar la eficiencia operacional de todo nuestro proyecto. Quiero compartir con ustedes algunos links de interés sobre los cuales van a poder conocer un poco más del tema. No sé si de pronto la presentación se va a compartir o ahorita podemos mandarle los links. Los vamos a tener ahí, links sobre la visión de la alianza, los conectores que nombramos y algunos ejemplos de integración de datos Revit en ArcGIS. No siendo más, creo que tenemos un pequeño espacio para preguntas. Entonces, sí, bueno, muchas gracias, ingeniero Rafael González. Tenemos allí unas preguntas. Alberto Nope nos pregunta: ¿se puede hacer interoperabilidad entre ArcGIS y otros programas como Archicad o BricsCAD? ¿Reconocer archivos en IFC o DXF? Como nosotros estamos hablando de que la interoperabilidad también puede darse a partir de estándares de datos abiertos,
Y una de las principales características de los datos abiertos es que deben estar en formatos que sean leídos por diferentes software. Efectivamente, sí puede llegar a haber este tipo de interoperabilidad. Digamos que la restricción sería que la interoperabilidad se daría a partir de archivos. No tendríamos como jalar servicios web o como jalar estándares. Simplemente, como él lo menciona, podríamos descargar o convertir archivo al DXF para poder pasarlo a otros elementos o a otros software. Bueno, José Sebastián Marín pregunta si este levantamiento de contexto y su análisis se puede hacer en cualquier parte o sector del mundo o solo en zonas famosas o importantes de la ciudad. No, el análisis espacial y entorno se puede hacer en cualquier parte del mundo. Digamos que podrían llegar a haber dificultades pequeñas en cuanto a la adquisición de información. Sin embargo, estamos en una época en la que prácticamente todo está mapeado. Digamos que en cuanto a referencia espacial, tenemos la referencia espacial de absolutamente todo el mundo, zonificaciones, no sé, usos del suelo, por ejemplo. Ya si queremos información mucho más profunda, como por ejemplo los edificios vecinos, las alturas, las formas de esos edificios, si son zonas como muy alejadas, pues yo creo que la información tendría que ser levantada. No, no es que no exista, sino que tendríamos que agregar el paso de levantar esta información. Normalmente los archivos Revit o los archivos en 3 dimensiones de ciudades completas se encuentran de ciudades principales. Sin embargo, el proceso se alargaría, pero no quiere decir que no pueda hacerse. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿ArcGIS Pro permite visualizar la información técnica ingresada como parámetros al modelo BIM? Cuando nosotros traemos información desde Revit, desde BIM 360, si se pudieron dar cuenta, cuando nosotros dábamos clic derecho no, sino un clic normal a cualquiera de los elementos del mapa, se desplegaba toda una ventana emergente con toda la información que se relacionaba en el proyecto de BIM o en el diseño. Entonces, sí. Bueno, muchas gracias, Rafael. Creo que hay otras preguntas, pero las contestaremos. Esperamos que hayan diligenciado, por favor, la asistencia en el formulario que aparecía en el chat para poder de pronto después remitir la información, la respuesta a las otras preguntas que se hicieron. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias a ESRI Colombia, a la Universidad La Gran Colombia, sus directivos, a nuestro señor decano Francisco Beltrán y a todos los colaboradores que hicieron posible pues que tuviéramos esta charla el día de hoy. Muchas gracias a todos y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad con más charlas temáticas del Laboratorio SIG. Gracias. Evidentemente también quiero dar las gracias por el espacio, por la oportunidad y pues como sabes, en cualquier momento, cualquier charla necesaria la podemos programar o podemos buscar cómo realizarla de nuestra parte o parte de ESRI. Ok, muchas gracias. Muchas gracias a todos y buenas noches.